Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Acometen en Guantánamo inversiones para mejorar abasto de agua a la población. Continúa en toda Cuba recolección de firmas en apoyo a Venezuela. Debaten en La Habana sobre programas sociales en favor de las personas con discapacidad. Y en los minutos finales, un reportaje sobre los 50 años de la partida del Che para combatir el colonialismo en África. El comandante de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político del partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, presidió en Guantánamo un chequeo de las obras destinadas a mejorar el abasto de agua a pobladores de las ciudades de Baracoa y de la capital provincial. Pobladores de Baracoa y Guantánamo ya se benefician con el programa de inversiones de los recursos hidráulicos en este oriental territorio. En la potabilizador y tanque de agua del acueducto de la Primada de Cuba, el comandante de la revolución, Ramiro Valdés, conoció que más de 40.000 personas reciben el preciado líquido gracias a ese proyecto previsto a concluirse este año. Luego, en la potabilizador Aguanta, al 85% de ejecución, el también miembro del Buró Político del partido fue informado sobre la capacidad de filtraje de 300 litros por segundo de esta planta, con lo cual se solucionarán los problemas de calidad en el abasto de agua. Guantánamo proyecta cumplir en 2015 en esta rama un plan económico superior a los 26.800.000 pesos, principalmente en estas inversiones, la conductora Centro-Norte, las redes del sur de la capital provincial, Maqueicito, Glorieta y el proyecto de abasto y saneamiento del este. En cada lugar se enfatizó en la necesidad de lograr un uso racional y productivo del agua disponible. Desde Guantánamo, Isaac García Cárdenas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los días 10 y 11 de abril sesionará la séptima cumbre de las Américas, a la que Cuba asistirá con una amplia delegación. Desde Panamá, un equipo del Sistema Informativo de la Televisión Cubana nos reporta. Ya casi todo está listo en Panamá para celebrar los próximos días 10 y 11 la séptima cumbre de las Américas, la cual tendrá lugar en el Centro de Convenciones Atlapa. A la cita continental se espera asistan 35 mandatarios con sus respectivas delegaciones, además de representantes de organismos internacionales, entre ellos el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Según informaron funcionarios de la Cancillería, a la cumbre se han acreditado unos 2.000 periodistas para dar cobertura al evento, que tiene como tema central prosperidad con equidad, una aspiración que debe sumar grandes esfuerzos, pues América Latina es una región donde 160 millones de personas viven en la pobreza. La Cumbre de las Américas contempla la realización de foros de empresarios, juventud, rectores de universidades y sociedad civil. Sobresale también la Cumbre de los Pueblos, que tendrá un carácter antiimperialista y se desarrollará del 9 al 11 en el Paraninfo de la universidad. Este evento es coordinado por organizaciones sindicales y sociales de Panamá. En la Cumbre de los Pueblos, las diversas organizaciones van a plantear sus problemas, sus demandas, sus reivindicaciones, ¿verdad?, para que así se haga eco
de esa gran solidaridad continental que tenemos que darle a nuestro hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, que hoy está acosada por el imperialismo norteamericano, que la amenaza con una intervención militar. Estamos en desacuerdo y repudiamos el decreto ejecutivo de Obama, donde declara a Venezuela como amenaza a la seguridad nacional, y también nos estamos solidarizando enormemente con el hermano pueblo de Cuba, que en estos momentos se ha alzado la voz contra el bloqueo financiero, económico y comercial que tiene impuesto por más de 50 años el imperio norteamericano, que ha sido una injusticia para el hermano pueblo de Cuba. Así que esta cumbre de los pueblos realmente es la cumbre verdadera de Latinoamérica, que se ha declarado una zona de paz, una zona de solidaridad, una zona de intercambio comercial mutuo, de ayuda mutua entre los pueblos. Con el propósito de incrementar las medidas de seguridad con vista a la Cumbre de las Américas, la comisión organizadora ha realizado varios ejercicios en los que han participado los más de 5.000 efectivos encargados de proteger la cita continental. Panamá presenta grandes contrastes entre la moderna ciudad con lujosos edificios y las zonas donde viven los pobres. Fue precisamente en uno de estos barrios, el conocido como El Chorrillo, el más castigado por el ejército de los Estados Unidos durante la invasión de 1989. Aquí murieron cientos de personas por los constantes bombardeos. Ellos tiraban porque decían, puta, aquí se va a formar como que si fuera una guerra, pues, pero ¿qué va? Ellos armados y el pueblo sin armas. Estuve encerrado en una casa donde se oían las detonaciones, bombas y balas y de todo. ¿Muchos amigos murieron? Sí, muchos amigos, mucha familia y murieron aquí en la invasión. Niños, bastante gente. Por eso que hay un dicho que dice prohibido olvidar. Como se ha informado a la 7ª Cumbre de las Américas, Cuba asistirá con una delegación de más de 100 representantes, quienes intercambiarán de manera abierta y constructiva en todos los foros previstos. Entre los temas que se abordarán en el evento se encuentran gobernabilidad, migración, participación ciudadana, energía, medio ambiente, salud y educación. Según está previsto, la llegada de la mayoría de los presidentes a Panamá será el viernes 10 y la inauguración oficial del evento comenzará a las 7 de la noche del propio día. El sábado 11 se iniciarán con intervenciones en plenario, luego los mandatarios pasarán a un intercambio a puerta cerrada y posteriormente continuarán los análisis. En horas de la tarde está prevista la clausura de la 7ª Cumbre de las Américas. Desde Panamá, Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y un foro empresarial a través de Internet sesionó este miércoles desde la sede de la Cancillería cubana y de cara a la 7ª Cumbre de las Américas a efectuarse en Panamá, como sabemos todos, entre el 10 y el 11 próximos. Este intercambio lo promueve el sitio digital Pensando Américas, una plataforma auspiciada por la Red en Defensa de la Humanidad y otras organizaciones de la sociedad civil cubana. La plataforma comunicacional de Internet Pensando Américas actualizó este miércoles sobre lo que acontece en materia de inversiones en Cuba. Directivos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, representantes de la Zona Especial de Desarrollo Económico de Mariel, empresarios y cooperativistas expusieron las experiencias que llevarán al foro de empresarios en el contexto de la 7ª Cumbre de las Américas de abril próximo. Habanos S.A. y Cubarrón, por ejemplo, pretenden en ese foro reforzar las relaciones comerciales con los países del ALBA y ampliar sus mercados. Se abre una oportunidad importante para Habanos para poder afianzar esos lazos y desarrollar aún más la presencia, la historia y cultura de nuestro producto. No podemos obviar que además está pendiente un tema desde hace muchísimos años, que es la posibilidad de comercializar en el mercado americano. El mercado americano representa hoy 2/3 del mercado mundial. Expectativas para el evento, claro. Quien nos quiera comprar, no hay problema, tenemos para venderle. No hay problemas de suministro. Las bodegas han sido bien cuidadas para poder tener ron. Y eso también hay que considerar que es un costo en el que el país ha incurrido, sus empresas, sus roneras han incurrido y que va sobre los hombros del país. De tal manera que tener cerrado el 40% del mercado mundial de los rones de la calidad que nosotros producimos también es un daño económico que el país ha tenido que padecer. Los productores tabacaleros en nuestro país tenemos una seguridad de un mercado que los asegura los recursos
y los asegura también el mercado de la venta del tabaco, que estamos muy satisfechos y tenemos una alta rentabilidad con el tabaco. La zona es una zona que nació, como les decía, hace aproximadamente 1 año y medio, desde el 1 de noviembre del año 2013. Durante este año y medio nos hemos concentrado en 2 vertientes fundamentales. La primera es la atracción de inversionistas, que hasta el momento hemos contactado con más de 200 empresas que libremente han asistido a la oficina y han hecho propuestas de negocio que han sido atractivas. Y en estos momentos muchas de ellas se encuentran preparando la documentación para su establecimiento. Para los productores y comercializadores cubanos, el Foro de Empresarios será no solo un espacio de diálogo e intercambio con homólogos de la región, será también una muestra de las altas potencialidades del comercio de la isla y de las altas calificaciones de sus especialistas. Néstor Pardiño y Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La turística ciudad argentina de Mar del Plata fue el escenario de la 4ª Cumbre de las Américas. Allí Estados Unidos y sus aliados pretendían concretar el área de libre comercio de las Américas, ALCA, pero algo bien distinto sucedió. Héctor Martínez nos amplía. En medio de un impresionante dispositivo de seguridad, los mandatarios de la región, con la exclusión de Cuba, se reunían para analizar la agenda propuesta por el entonces presidente anfitrión, Néstor Kirchner, que tenía como tema fundamental los principios de libertad, justicia, seguridad y protección social. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá, con la ayuda de aliados latinoamericanos, presionaron para intentar materializar su tan anhelado propósito, la adopción definitiva del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. La reunión devino entonces enfrentamiento entre 2 posiciones diametralmente opuestas. En su discurso inaugural, Kirchner llamó a los presidentes y organismos multilaterales a reconocer los problemas económicos que la llamada década neoliberal había impuesto en toda América Latina. Tenemos que decir lo que pensamos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. Luis Ignacio Lula da Silva lanzó un ataque contundente contra el ALCA y alertó sobre el enorme peligro que entrañaba para Latinoamérica y el Caribe la disparidad de condiciones del proyecto imperial. Posiciones similares fueron expuestas por los presidentes de Venezuela y Uruguay, Hugo Chávez y Tabaré Vázquez. Los documentos finales de la cumbre evidenciaban lo intenso del debate. 2 declaraciones opuestas, sin firma de los países integrantes, reflejaban que todavía no estaban dadas las condiciones necesarias para lograr un acuerdo de libre comercio equilibrado y equitativo. Se acordó analizar ambas proposiciones, pero en la práctica el sueño norteamericano quedaba sepultado en Mar del Plata. El rechazo al ALCA y el apoyo a proyectos como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, se evidenciaron en la 3ª Cumbre de los Pueblos, que sesionó de forma paralela a la cita oficial. La presencia del presidente norteamericano George W. Bush en suelo argentino motivó masivas manifestaciones de rechazo popular. La 4ª Cumbre de las Américas evidenció la clara disposición de nuestros pueblos a no seguir siendo el traspatio de Estados Unidos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El apoyo a Venezuela abarca por estos días la atención de todo el país. Los cubanos manifiestan una vez más su respaldo al proceso revolucionario venezolano ante las políticas injerencistas de Estados Unidos. En las comunidades pinareñas, la solidaridad hacia Venezuela también encuentra su cauce. Cubanos y cubanas que por más de 56 años han sentido la amenaza imperial responden con sus firmas ante el cambio de objetivo de Washington, que ahora ataca a la integración latinoamericana. Toda nuestra región que está en contra de todas las actividades que está haciendo el gobierno en contra de Venezuela. Nosotros somos una sola América y Chávez, el mejor amigo de Cuba, así como Maduro, tiene todo el respaldo del pueblo cubano y por ello estamos dispuestos, igual que una vez dijimos, por brindar nuestra propia sangre, por Venezuela, nuestra sangre también.
Las estructuras democráticas cubanas en la base, unidas a las instituciones de la localidad, lideraron el proceso de recogida de firmas contra el decreto presidencial norteamericano, una orden que aseguran trata de limitar la influencia de Venezuela en el mundo. Solidarias con la causa de la República Bolivariana de Venezuela, las camagüeyanas estampan sus firmas para manifestar el apoyo incondicional con el pueblo de Bolívar y Chávez. Las federadas suman sus voces con mensajes de amor y justicia en actos de reafirmación, donde repudian los hechos más recientes acontecidos en la nación suramericana, a la que el gobierno de Estados Unidos declaró como una amenaza a su seguridad nacional. Matutinos especiales, mítines, actos de solidaridad y firmas son muestras de respaldo en defensa de la independencia venezolana. Acciones que forman parte de la batalla por conservar la paz y el derecho a la soberanía de un pueblo hermano que ha defendido siempre el noble empeño de la integración latinoamericana. Militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas de Granma, frente a la sede provincial de su organización, hicieron la convocatoria a todos los sectores y organismos del territorio y fueron los primeros en firmar, solidarizándose con el hermano pueblo de Venezuela. Trabajadores de las más diversas esferas, estudiantes, intelectuales, federadas, cederistas y campesinos continúan con la acción desde esta provincia que también vio nacer un proceso revolucionario en 1868. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y una bandera que alcanzará 1.200 metros de largo y 10 de ancho se confecciona en Venezuela con la participación de colaboradores cubanos como símbolo de la decisión de defender el derecho a la soberanía y la paz de esa nación y de la hermandad indestructible entre ambos pueblos. Retazos y puntadas unen la voluntad de millones de venezolanos que rechazan la injerencia del gobierno norteamericano. La confección del tricolor más grande en la historia del país moviliza a cientos de voluntarios que se suman a la campaña Una bandera, un solo corazón. Aquí lo que queremos es paz, que lo único que queremos es respeto por todos nuestros símbolos patrios y por todas las cosas que son nuestras. Basta de que Estados Unidos esté a todo el tiempo invadiendo países, no que se ocupe de su país. Desde el 28 de marzo en cada estado inició la elaboración de una parte del estandarte bolivariano con dimensiones de 50 metros de largo y 10 metros de ancho. Que todo el mundo me vea, que toda Venezuela y fuera además de Venezuela me vean coser mi bandera con tanto orgullo de ser venezolana. Nos parece como que fuera un taller, porque aparte de eso ya han venido y se han expresado cosiendo por primera vez en su vida. Autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Cultura informaron que ya se ha realizado más del 60% de la insignia nacional. Los 24 segmentos se unirán en una bandera gigantesca el 12 de abril en la avenida Bolívar de Caracas para exigir la derogación del decreto ejecutivo estadounidense que señala a Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional. Desde la República Bolivariana reportamos Marisol Blanco, Edi de la Périda y Midías Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches amigos, la gran final de la 54ª Serie Nacional de Béisbol se pondrá en marcha pasado mañana viernes a las 7:15 de la noche en el Estadio José Ramón Cepero, en lo que será una discusión inédita del título cubano. Por primera vez la Isla de la Juventud llega a esta instancia, en tanto Ciego de Ávila irá en busca de su segunda corona. De acuerdo con el calendario aprobado, luego del juego inicial el viernes 3, el sábado 4, ambos equipos volverán a la grama del Cepero a las 4:15 de la tarde. El domingo 5 será el día de traslado hacia la Isla de la Juventud, donde se jugará en el Cristóbal Labra el lunes 6, el martes 7 y el miércoles 8, siempre a la 1:15 de la tarde. De extenderse el tope, volverán hacia la Tierra de la Piña el jueves 9 para jugar el viernes 10 y el sábado 11 en los horarios habituales. Y los alazanes de Granma fueron recibidos por el pueblo de la ciudad de Bayamo en un reconocimiento a la entrega del equipo, a pesar de no haber podido llegar a la gran final. Centenares de bayameses en representación de toda la provincia de Granma recibieron con orgullo a los alazanes que, a pesar del revés sufrido frente al magnífico equipo de Ciego de Ávila en el playoff semifinal, lo dieron todo en el terreno por la victoria. En sentido general, el objetivo que buscamos no se cumplió, pero sí creo que el pueblo debe sentirse un poco contento con la actuación, porque durante toda la etapa tuvimos el segundo lugar, pero bueno, los playoffs tienen otra característica y por lo tanto creemos que se hizo el mayor de los esfuerzos, pero no se pudo. Creo que el equipo se entregó al máximo, los resultados no salieron como nosotros esperábamos, pero por falta de
entrega y de sacrificio no fue. Que el equipo ciego se preparó mejor, tenía mejor picheo y supo vencernos en el patio de ellos. No, tuvimos un playoff como esperábamos. El equipo estaba muy bien física y mentalmente, pero bueno, no salieron las cosas como lo pensamos. Sí, es el béisbol. Si falla, te la cobra. Y decide al pueblo de Granma que estamos muy satisfechos por este recibimiento y que confíen en nosotros, que nos vamos a preparar para la Serie 55 para darle un buen alerón al pueblo de Granma. La meta ahora es trabajar duro en pos de mejorar los resultados para la próxima campaña beisbolera. En Granma, Rafael Figueredo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y por último, ya fueron definidos los 8 gladiadores cubanos que nos representarán en la Copa Mundial por Naciones de Lucha Libre, que se disputará en Los Ángeles los días 11 y 12 del actual mes. La nómina la encabeza el actual subcampeón del mundo, Reineri Salas, en los 86 kilos, además de los bronces en la Elite Universal, Liván López en 74, Joulis Bogne en 57 y Javier Cortina en 97. Completan el plantel Michael Pérez en 61, Franklin Marén en 65, Andy Moreno en 70 y Eduardo Mesa en 125. Y es todo en deportes. Buenas noches. Gracias, Carlos. Nosotros continuamos con otras informaciones. Los programas sociales de Cuba en favor de las comunidades sordas, ciegas y de los limitados físico-motores fueron destacados durante la inauguración de los 3 eventos internacionales de organizaciones no gubernamentales de las personas con discapacidad. Los encuentros se desarrollan en el Palacio de Convenciones de La Habana. La presidenta de la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus familias, Riadis, Ana Lucía Arellano, destacó el humanismo de la Revolución Cubana. Sobre todo a que la inclusión empieza en casa. La inclusión es posible desde que las familias decidimos creer en ellos, apoyar, no fijarnos en su condición de discapacidad, no mirar las circunstancias, sino mirar justamente un futuro y un presente que empieza cada día y del cual no podemos siquiera perder un segundo. En la capital se desarrollan también el tercer encuentro de Handicap Internacional y la primera reunión de México, Centroamérica y el Caribe, que tiene como directora a la presidenta de la CLIFIN de Cuba. De las mayores debilidades que ubicamos en la región es precisamente el poco fortalecimiento que tienen las organizaciones nacionales precisamente en la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La falta de capacidad de los estados en las políticas o en la formulación de las políticas para la atención a la discapacidad. Los delegados de otros países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y República Dominicana destacaron que en Cuba se salvaguardan los derechos humanos de las personas con discapacidad y dignifican su condición como parte de la sociedad. Los encuentros internacionales serán clausurados este jueves. Niurka Damaris y Freida García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Continuamos con muy poca variación en las condiciones del tiempo, madrugadas frías hacia zonas del interior, calor durante el día y algunos chubascos en la región oriental de nuestro país, que no son más que los restos de este frente que se mantiene casi estacionario muy próximo al oriente de nuestro territorio, y Cuba se mantiene bajo la influencia de las altas presiones migratorias con un régimen de vientos débiles de región este sobre gran parte de nuestro país. Observen en la imagen de satélite que predomina poca nubosidad en gran parte de Cuba, solo algunos nublados que continúan influyendo con chubascos y lluvias sobre el oriente de nuestro país. Por lo tanto, se pronostica para mañana en la región occidental una mañana soleada. La madrugada será nuevamente fría hacia zonas del interior, con valores de temperatura entre 14 y 16 grados y en el resto estará entre 17 y 18 grados Celsius. Por la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias y temperaturas máximas elevadas con valores de 29 y hasta 31 grados Celsius. Los vientos soplarán de región este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. En las provincias de la región central también un amanecer soleado, temperaturas mínimas de 16 y 17 grados. Por la tarde estará parcialmente nublado, con escasas lluvias y temperaturas máximas alrededor de los 30 grados Celsius. En el oriente del país, un amanecer parcialmente nublado, con algunos chubascos y lluvias
hacia la porción suroriental y hacia zonas de la costa norte del extremo más oriental. Tendremos temperaturas mínimas de 19 y hasta 22 grados. Por la tarde continuará nublado en la porción suroriental con algunos chubascos y lluvias que serán más escasos hacia la porción norte y temperaturas máximas de 30 y hasta 32 grados Celsius en la provincia Granma. Para los próximos 3 días se pronostica baja probabilidad de lluvias en el occidente y centro del país. Se mantiene alguna probabilidad en la región oriental. Las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. El ministro de Estado de Asuntos Exteriores y de Guineanos en el extranjero, Luceni Fall, agradeció la solidaridad del personal de la salud de Cuba que desde una de las zonas más afectadas por el virus del ébola salvan vidas. El canciller africano ofreció declaraciones a nuestro enviado especial, Jordanis Rodríguez Laurencio. El canciller guineano, en exclusiva a este equipo de prensa, agradeció la respuesta positiva de Cuba a la solicitud de ayuda formulada por las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y las propias autoridades del país para combatir la epidemia del ébola. La llegada de los médicos cubanos ha sido saludable para el pueblo guineano. Y el trabajo que están haciendo es un trabajo muy destacado. Siempre Cuba ha sido al lado de Guinea. Son históricas las relaciones que tenemos. Los guineanos conocen a los cubanos primero, ante todo, como hermanos. Y la cooperación en todas las ramas han sido excelentes. La embajadora de Cuba, Maite Rivero Torres, a nombre del gobierno de la isla, planteó la disposición de seguir colaborando en materia de salud. El canciller se refirió además a la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos, de una vez y por todas, termine el bloqueo hacia la isla. Los guineanos no pueden dejar Cuba en dificultades, porque hay una solidaridad natural que se instauró entre África y Cuba. Y también, por mucho tiempo que el embargo existe, seguiremos insistiendo para que los americanos se levanten el bloqueo. Ahora sí ven a nivel de Naciones Unidas más de 100 países que votan contra el embargo. El presidente ha dicho, el presidente americano, que cuando algo no funciona hay que revisar la política. Desde Guinea Conakry, el camarógrafo Tomás Oliveros y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Un nuevo elemento a tener en cuenta para la próxima 7ª Cumbre de las Américas fue esbozado este lunes por Ernesto Samper, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Se trata de la propuesta para retirar todas las bases militares de Estados Unidos en territorio latinoamericano. El tema tiene especial trascendencia por varios factores, entre ellos la proclamación de América Latina y el Caribe como zona de paz adoptada por la segunda cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, celebrada en La Habana en enero de 2014. Precisamente la presencia de fuerzas militares foráneas en la región entra en total contradicción con la defensa del uso de la vía pacífica y del diálogo para la solución de los conflictos entre estados que plantea el documento. La divergencia es aún más evidente si tenemos en cuenta que Cuba participará por primera vez en ese tipo de reunión hemisférica y fue en nuestro país donde Estados Unidos inauguró su implantación militar en la región con la imposición de la base de Guantánamo. Su retiro es uno de los principales reclamos, junto al cese del bloqueo que exige La Habana desde hace más de 5 décadas y que también, sin dudas, se escuchará en la cita de la capital panameña. Hay que sumar a ello el repudio expresado por la inmensa mayoría de los gobiernos de la región a la orden emitida por la Casa Blanca acusando a Venezuela de ser una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Históricamente, tal afirmación ha servido como pretexto a las agresiones armadas del vecino del norte dentro y fuera de este hemisferio. La 7ª Cumbre de las Américas será, entonces, un escenario oportuno para demandarle a Washington el retiro de sus 36 bases militares reconocidas de esta zona de paz, si aspira a un real entendimiento
con sus vecinos al sur del río Bravo. Gracias por su amable atención. Y al menos 4 trabajadores mexicanos murieron, 16 resultaron heridos y más de 300 fueron evacuados por un incendio de grandes proporciones en una plataforma de la estatal Petróleos Mexicano Pemex en el Golfo de México. Según la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Medio Ambiente, el incendio se originó en el área de deshidratación y bombeo de la plataforma Atcatún A permanente frente a las costas del estado de Campeche y luego se extendió a otras áreas. Efectivos y embarcaciones de la Armada Mexicana y de Pemex fueron desplegados para socorrer a las víctimas y controlar el siniestro. En la zona operan 200 plataformas petroleras que generan el 78% del crudo que produce México y el 30% de los ingresos fiscales. Un nuevo caso de violencia policial contra un afronorteamericano, divulgado en las últimas horas, mantiene indignada a la población estadounidense. Se trata de Floyd Dent, un hombre de 57 años, quien fue brutalmente golpeado por agentes luego de detener su vehículo en Detroit. La grabación de una cámara del coche policial muestra cómo el agente William Meléndez golpea a Dent mientras otro lo agrede con descargas eléctricas. El fiscal de Turquía, Selim Kiraz, tomado como rehén en el Palacio de Justicia de Estambul, murió a causa de múltiples heridas sufridas en un tiroteo registrado en horas de la mañana. Los secuestradores fueron abatidos por las fuerzas de seguridad durante ese intercambio de disparos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asumió la presidencia del grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El mandatario aseguró que impulsará una estrategia de cooperación económica entre los 5 países con la puesta en marcha del Banco de Desarrollo y que trabajará por fortalecer la seguridad y la estabilidad en el mundo. Orlando Ancís, Redacción Internacional. A esta hora le comento que muchas veces la cuestión de los derechos humanos se manipula políticamente y se intenta aplicar la visión en esta materia que tienen las naciones más industrializadas, sin tener en cuenta las necesidades concretas de los países más pobres. El derecho universal y gratuito a la educación y a los servicios de salud debía ser una prioridad para todos los estados. Sin embargo, muchas veces el debate se politiza. Un cambio de nombre de comisión a consejo. Así surgió el CODEU o Consejo de Derechos Humanos, que se propone corregir errores del pasado, como por ejemplo politizar el tema de los derechos humanos, donde la relevancia de unos u otros está en función de desacreditar el trabajo de un país. La institución, ubicada en Ginebra, Suiza, culminó el 28º periodo de sesiones el pasado 27 de marzo. Esta vez vimos a una comunidad de países del sur con un discurso fortalecido en el que Cuba tuvo un papel protagónico. Recién ha culminado en Ginebra el pasado 27 de marzo las labores del 28 periodo de sesiones del Consejo, donde Cuba ha tenido una participación muy activa de conjunto, en particular con el grupo de países en desarrollo, de países del sur, de países de ideas afines, que hemos abogado por la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de todos los derechos humanos, lo cual quiere decir que todos los derechos humanos son importantes y tienen el mismo valor, los derechos civiles y políticos, de los derechos económicos, sociales y culturales. En ese ámbito, Cuba ha sido de manera histórica y tradicional promotores de diversas iniciativas de interés para los países en desarrollo, como por ejemplo el impacto de la deuda externa, el efecto de la deuda externa en el disfrute, en el pleno disfrute de los derechos humanos, incluido un tema de mucha actualidad, que es el tema de la deuda soberana. La isla presentó una resolución sobre la alimentación y otros temas que son prioridad para los países del sur. Cuba también fue abanderada en la defensa de posiciones que tradicionalmente han abogado los países del sur en contra de la politización, los dobles raseros, en la utilización de los mecanismos de derechos humanos y en particular el Consejo de Derechos Humanos para estigmatizar a países del sur e incluso para promover conceptos que van en contra del derecho internacional, como el cambio de régimen, en contra del principio de la autodeterminación de los pueblos. Cuba ha tenido un papel muy activo, con gran prestigio y liderazgo en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, lo cual pretendemos continuar haciendo, e incluso ha presentado su candidatura
candidatura para la reelección en las elecciones que tendrían lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el otoño del año 2016. Todavía muchos países que consideran su trabajo terminado tienen mucho por avanzar. El primer paso es recuperar los espacios en los organismos multilaterales donde ha de escucharse la voz del sur. José Luis Oviedo, René Duarte y Cristina Escobar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. La escritora, poeta y periodista Mirta Yáñez, autora de una extensa obra narrativa, poética y ensayística, ingresó este martes a la Academia Cubana de la Lengua como miembro de número de la prestigiosa institución. La Academia Cubana de la Lengua actualmente es presidida por Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura. Y ahora nos vamos hasta Las Tunas para conocer algunos pormenores de la Feria del Libro en esa provincia. Luis Andrés hará muy pronto realidad su sueño de aprender más sobre un país que admira, la India. La posibilidad se la brindará la Feria del Libro de Las Tunas, un evento cultural trascendente que tendrá lugar del 1 al 5 de abril próximo. Hasta la fecha tenemos más de 300 títulos en almacén, contamos con más de 65.000 ejemplares y vamos a tener entre estos títulos de Olga Portuondo y Leonardo Acosta, que es a las personalidades que se le está dedicando a la feria. Tenemos de Olga Portuondo 8 títulos en almacén, de Leonardo Acosta tenemos 7 que se van a estar presentando a lo largo de todos los días de la feria. Aparte de eso se van a estar haciendo conversatorios, paneles. Una fiesta que saluda el Día del Libro Cubano y el aniversario 24 de la editorial San Lupe. Como es costumbre, la Feria del Libro será ocasión idónea para que brille la literatura que se cultiva en esta tierra. Desde Las Tunas, Aníbal Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y del panorama cultural internacional conocimos que el panameño Rubén Blades y el argentino León Gieco participarán junto a decenas de otros cantantes en un concierto por la paz en Colombia que organiza la Alcaldía de Bogotá para el próximo 9 de abril. Al encuentro musical, cierre de una marcha por la capital en apoyo al proceso de paz que vive ese país, también asistirán la folclorista colombiana Totola Momposina, la banda puertorriqueña Cultura Profética, entre otros artistas. Así terminamos. Buenas noches y hasta un próximo encuentro. Gracias, Diver. Buenas noches. Y hoy recordamos que dos pilares de nuestra historia, Antonio Maceo y Ernesto Guevara, coincidieron en fecha de nacimiento. En decoro ante la vida, hicieron gala de rebeldía inclaudicable en contra de los opresores de sus tiempos. Con el desembarco del Titán de Bronce por Duaba, un 1 de abril de 1895, coincidió el guerrillero heroico 70 años después en su partida también un 1 de abril, pero con destino a la convulsionada África. Precursor del hombre nuevo, paladín de las contiendas libertarias de la pasada centuria y referencia universal más difundida en la lucha por la igualdad del ser humano, el comandante Ernesto Guevara de la Serna, conocido en todos los rincones del planeta por el Che, partió definitivamente de Cuba un 1 de abril hace 50 años. El comandante me llamó y me explicó que el argentino se iba para el Congo. Y yo tuve que participar de esa operación, de la salida del Che al Congo. Consecuencia de todo aquello y de la ayuda a los movimientos de liberación, ya se produjo la conferencia intercontinental, asesinaron a Ben que yo tuve que presidir la conferencia intercontinental y bueno, ahí me empaté hasta el otro día. Fue el Congo belga en la convulsionada África subsahariana, el lugar escogido para simultanear la tan necesaria guerra contra los últimos reductos del colonialismo. Enseguida nos percatamos que tenía que ser África porque era muy notable, ¿no? Éramos todos, inclusive cuando yo vengo para acá, el chofer mío blanco quería venirse, porque yo no me voy contigo, no, no puedes conmigo, tú te quedas, no digo nada más. Él también se percata que es algo que habíamos sacado de los campamentos de los negros y 2 o 3 mestizos, como el caso de Olachea, el caso de Gobán Marín, que está vive también.
Hombres del Che en el Congo en 1965 reviven pasajes de la singular contienda en la que altruismo y desinterés se fundieron en la más preciada virtud, la solidaridad. Él era un buen personaje íntegro, un personaje que era fuerte de carácter, pero era un personaje que en realidad valía la pena. Valía la pena porque él te sabía escuchar y sabía pedir opiniones y sabía cuando él se equivocaba, lo decía sin ambaje y sin ningún tipo de complejo. Y si aquello se mantuvo, y si aquello tuvo algún éxito, y si aquello logramos, en definitiva, cuando los congoleses dijeron que ya no iban a pelear más, porque eso sí lo advirtió él. Mientras los congoleses dicen que ellos van a seguir peleando, nosotros nos quedamos dentro del Congo. Estos simples hombres, ícono de la vocación de los cubanos de asistir al prójimo en las más complejas situaciones, algunos ya no están. Sin embargo, quedaron como sólidos pilares que perpetúan la obra del Che. Memoria de los internacionalistas cubanos en el Congo. Razones para no olvidar. Milton Díaz Canter, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron titulares en la emisión estelar las inversiones que se acometen en Guantánamo para mejorar el abasto de agua a la población. La recolección en todo el país de firmas en apoyo a Venezuela. Los eventos internacionales, organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad que sesionan en La Habana. Y un reportaje sobre los 50 años de la partida del Che para combatir el colonialismo en África. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.